Valverde, ¿me escucha? Sí, señor. Güey, ¿cómo está eso? Tranquilo, Ya quieto. entró, ya entró Polanquito, también. Polanco, ¿me escucha? Firme y claro, bendición papá. Muy buenas, sean todos y bienvenidos al podcast de Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas. Hoy trataremos de establecer un conversatorio con personajes reconocidos de años del principio, casi principio, no diríamos principio de la Cruz Roja porque sería demasiado, 27, pero con un personaje bastante conocido por todo lo que fuimos y pasamos por la Escuela Nacional de Socorrismo, como es el director de esa época, el señor Alejandro Valverde Podestá. Bienvenido y encantado de oírte de nuevo, Alejandro. Un placer estar con ustedes. Y con otro personaje también muy conocido que es el instructor Stalin Polanco. Gran hermano fraterno. ¿Cómo está todo, Polanquito? Buenas noches, Aldrin Randir Santiago Rodríguez y al maestro, profesor y padre de la emergencia médica en República Dominicana, don Alejandro Valverde Podestá. Dígalo duro, que ya... No lo digas duro, Polanquito, voy para tu casa. Cuando ustedes quieran, tiene aquí, y principalmente usted, papá, tiene un espacio. Dilo duro, porque voy para allá. Para usted. Yo he visto todos tus videos y estoy bastante, como te digo, tu señora esposa, tu niño, tu casa. Estoy muy alegrado que todo lo que tú has logrado. Amén. Eso es parte de la disciplina y la tolerancia que usted nos inculcó. Muy cierto, muy cierto. Valverde, en esos años que ya tú te estableces como director de la Escuela Nacional de Socorrismo, ¿cómo fue? De la escuela. De la Escuela Nacional de Socorrismo. ¿Cómo fueron esos primeros años en el ámbito educacional y todo lo que tú tuviste que comenzar a formar y establecer, porque no había nada establecido? ¿Cómo te fue en esos primeros años? Mira, en esos primeros años, yo te voy a ser franco, lo más difícil que yo tuve que hacer es introducir mujeres instructoras. Cuando yo llegué no había una sola. Y había esa mentalidad que no la vamos a cuestionar porque era la de la época. Entonces yo traté de romper un poquito con eso, luchando con lo que ya tú sabes, el problema político administrativo, pero ese fue y eso es lo que más fue, que era luchar con los otros socorristas, que podían haber mujeres instructoras. Ok, pero ¿cuál fue la primera mujer instructora que tú lograste establecerla como instructora? No, cuando yo llegué allá había una o dos. Entre ellas estaba Amarili de la Cruz. Amarili de la Cruz, sí. Sí, Okay. Yo conocí a Ketty Sánchez. Y Ketty Sánchez fueron las dos. Para mí, puede que hayan habido antes de mí, pero Ketty Sánchez y Amarili fueron las dos primeras. Ok. Bueno, dentro del staff hay gente joven como Rafael Andújar, que es una persona que viene de Santo Domingo, pasó por Santiago, trabajó como técnico en emergencia allá y ha logrado establecerse como técnico en emergencia médica aquí. Bienvenido, Andújar. Y a nuestro instructor de instructores, que es Julio Alessi Batista, en el área de Campismo. De campismo, no solamente de campismo, de la otra parte que era educación, en la parte de orientación, todas esas partes. Bienvenido, Julio, también. Encantado de tenerte aquí. ¿Alessi está por ahí?
Sí, Alexi está aquí ya. Yo veo ahí que está conectado. Puede ser que tenga Alexi, problemas tengo con algo para ti. Profesor Valverde, Dígame. esas mujeres instructoras, esas pioneras, porque allá estaba la escuela de enfermería. ¿Eran instructoras de enfermería o de primeros auxilios? No. La escuela de enfermería, tú estás hablando muchísimo antes de yo. No, ellas estaban en Socorro. En Socorro. Ok. Porque la escuela de enfermería hasta los años últimos que estuvimos allá en el 2000 todavía funcionaban los famosos cursos de enfermería, auxiliar de enfermería, que era impartido los fines de semana también. Sí, pero las dos personas que te mencionamos son de Socorro. Ok. Muy bien. Pero es evidente, aunque algunos quieran negarlo, salió un libro. ¿Cuál fue la primera institución, como yo lo he dicho, no sé si estaré equivocado, que estableció el curso de primeros auxilios avanzados en la República Dominicana? Que tú tengas conocimiento. Bueno, yo no me quiero y no voy a entrar en discusión. Mira lo que subí a Puerto Rico y logré traer un manual que era el manual de los técnicos de emergencia médica de los Estados Unidos y era una de las primeras traducciones al español. Y yo comencé a dar curso con ese manual a finales de los 80. Yo no quise abusar y quizás fue una metida de pata que yo no puse técnico en emergencia médica, sino primero auxilio avanzado. Pero el manual que se usaba para dar el curso de primero auxilio avanzado era el manual de técnico de emergencia médica de los Estados Unidos. El TUM, el famoso TUM. Ese era el que se tradujo en México. Esa es la cosa. En México, por razones gramaticales, no lo tradujeron como técnico en emergencia médica, sino como técnico en urgencia médica. Pero lo que nosotros dábamos en Santo Domingo era un TUM o TEN, como tú le quieres llamar, o lo que hoy le llaman First Responder. Era como un híbrido entre primero auxilio avanzado y técnico de emergencia médica, porque era un poquito más que técnico que primero auxilio avanzado. Yo recuerdo, Valverde, que ya luego de haber iniciado esta nueva generación y haber aprobado el curso de primer auxilio avanzado, en el Hospital Darío Contreras iniciamos un grupo con el primer curso de técnico en emergencia médica, o el prototipo de curso de técnico en emergencia médica, que inició en el Hospital Darío Contreras. Sí, es correcto. Y el requisito era el primer auxilio avanzado de la Cruz Roja Dominicana. Mira, tú estás totalmente de acuerdo. Incluso yo tuve el honor, no instructor, fui invitado para dar una conferencia en ese curso. Sí. Y esta señora, que yo creo que hoy es doctora, si no me equivoco, sí, eso lo que usted ha dicho es correcto. Yo di clase en ese curso y lo que pasa es que yo no quería en Cruz Roja crear un problema técnico con el curso técnico, porque se supone que si tú eres técnico tú tienes que tener un aval de la Secretaría de Estado de Educación. Entonces, por eso nos quedamos con el primer auxilio avanzado. Inclusive yo tuve la honra que cuando empezó Movime y toda esa gente, ajá, ellos exigían el PAA de la Cruz Roja. Claro. Una cosa, el personal base de Movime, dentro de ellos estaba, creo que Eugenio Faña, César Camaño estuvo ahí, pero eran las bases completa de Cruz Roja Dominicana. Polanco,
tú que eres el ducho, el que tiene el conocimiento en la parte jurídica, si en esa época no existía a nivel judicial que tenga afianzado en esa parte de que siempre lo dijo Valverde, aquello que no sea en una casa de altos estudios no está avalado. Claro. Es decir, entonces nunca existió un técnico en urgencia médica primero. No, por eso el hospital docente Darío Contreras sí inició ese programa porque estaba preparado para eso y es un hospital docente. Universitario. Sí, correcto, pero entonces, inclusive de ese curso se graduó Alejandro Báez, Monchi, y se mandaron a hacer unas insignias en metal a los Estados Unidos. Sí, correcto. Estaba Alejandro Báez, Monchi, Alexander Pacheco, estaba yo. Había un grupo de compañeros, principalmente de Cruz Roja. Ok, pues entonces existió un primer auxilio avanzado o un técnico de emergencia avanzado, un técnico de emergencia médica, y en qué año, porque tenemos que partir desde ahí para poder establecer lo que ya yo había dicho con Ogando, que sí es cierto, Valverde fue uno de los padres de la medicina prehospitalaria en República Dominicana. Es que no fue uno, fue el padre, porque todo la UNIBE, vamos a decir que era la universidad de lo que llamamos hoy POPI, y después la UNFU, donde se formaban, era en la Cruz Roja Dominicana. Y yo recuerdo que le decían el doctor Alejandro Valverde, y él siempre, muy humildemente, decía: no, yo no soy doctor. Sí. ¿Entiendes? Todos esos médicos antes del 2000 a la fecha que se han formado en emergenciología es gracias a ese señor que usted tiene o tenemos aquí como invitado de honor. Polanquito, cállate que me vas a hacer llorar. No, papá, es que usted llevó a lo que fue nuestro país al estándar más alto en emergencia médica. No. Cuando yo inicié el proceso, pero no, el estándar todavía tiene que seguir avanzando, tiene que seguir preparándose con la Asociación de Técnicos de Emergencia Médica, con la Asociación Médica de Medicina Prehospitalaria. Claro. Eso no es que yo lo hice, no, tienen que seguir. Yo es así, puse la semillita. Usted fue la semilla que dio el árbol troncal de donde han salido los frutos que se han multiplicado. Eso hace mucho. Hay que echar para adelante. Claro. Pero si no conocer, hay que reconocer y conocer la historia, Valverde, y eso es lo que estamos tratando con este conversatorio. Está bien, pero volvamos otra vez a la nave nodriza de Cruz Roja. Encontraste muchos obstáculos para desarrollar lo que tú querías desarrollar en esa área. El primer obstáculo que yo tuve fue mi color. A mí me decían el blanquito. ¿Cómo va a ser? Pues eso es racismo, Valverde. Sí, no lo voy a negar. Ese fue el primer obstáculo. Uno de los primeros obstáculos, racismo y clasismo. Okay. Decían que había clasismo en la escuela, pero era una especie de escudo defensor. No, pero yo te estoy hablando de los 80. A mí se me rechazó porque yo era blanquito y porque era de clase media. Okay. Pero no puedo volver loco con eso. Valverde, según yo tenía entendido, tú eras salvavidas anterior a tu entrar allá y por eso fue que entraste a la Cruz Roja. No, mira, en el año 80 yo era Boy Scout y tenía que pasar el examen de la especialidad de salvavidas de los Boy Scouts. Entonces yo fui una noche a la piscina olímpica a tomar el examen para graduarme para sacar la especialidad de salvavidas de los Boy Scouts. Eso fue en el año 80.
Cuando yo vi lo que estaba pasando, dije, coño, no pude entrar al curso porque ya el curso estaba muy avanzado. Yo voy a coger este curso el año que viene. Y efectivamente en el año 81 cogí el curso y me gradué de salvavidas. Mi primer título en la Cruz Roja Dominicana fue de salvavidas. Ok, pero entonces después, ¿qué te motivó a seguir, a desarrollar un área totalmente opuesta a la de salvamento acuático? Es que no es opuesta, eso no. Señores, no hay opuesto. Es decir, si tú no sacas a la persona del agua, ¿quién lo va a hacer? No hay opuesto, una cosa va con la otra. Yo me hice en el 81 instructor de salvavidas y después me hice instructor de salvavidas y me hice primero auxilista, que Olivares, que era un carajito de 13 años que vivía enfrente de la Cruz Roja en ese entonces. Olivares se graduó conmigo, pero era el niño del curso porque nada más tenía como 13 o 14 años. Y entonces, una cosa va con la otra, señores. La medicina de emergencia no es un punto, es una cadena de puntos. Ok. Entonces, comenzaste a desarrollar el primeros auxilios. ¿Cuál fue el primero que comenzaste a desarrollar? Bueno, efectivamente, mi primer servicio con la Cruz Roja fue Semana Santa de 1981 en la playa de Villa del Mar, que hoy ya es una playa privada. Yo era salvavidas. ¿Playa? Villa del Mar. Eso es... En Juan Dolio. Sí, no. Es un poquito más hacia el oeste de Juan Dolio. Sí, esa playa la estábamos mencionando. Casualmente estaba el domingo, el fin de semana estaba en esa zona y hablábamos por la peligrosidad de esa playa y que siempre tenía un gran número de personas fallecidas fruto de ahogamientos. Bueno, yo creo que tú estás hablando de la playa Caribe. No, esa Caribe. Porque esa sí es pesada. No, esa que usted mencionó fue el nombre que me dieron. Incluso yo dije, pero esa playa yo nunca la había escuchado y ahora usted la menciona. O sea que coincido con eso. Lo que pasa es que antes era playa pública, ahora es playa privada. Ahora hay una playa que está un poquito más al este de Boca Chica, que se llama Playa Caribe, que esa sí es una cosita seria, porque tiene una configuración que cuando el agua entra con mucha fuerza y entra con mucho arrecife. Esa es la playa donde el examen último que yo tomé, ahí fue que se daba el examen de bueno, esa se llama Playa Caribe. Esa le llamaban en mi época Playa Caribe. Así se sigue llamando. Yo voy a tener que coger un vuelo para tener una conversación con el distinguido Valverde. Señores, pero déjenme enterar por lo menos. Bueno, pero no hay problema, tú me dices y nos sentamos en la casa de Polanquito. Señores, y recuérdense que yo soy el más nuevo aquí. Para mí es un honor escuchar lo que un día alguien me contó del señor Valverde. Mucho gusto, Rafael Andújar de este lado. Andújar. Oye, cuando usted llegue del aeropuerto, justo debajo del punto más alto del elevado del aeropuerto José Francisco Peña Gómez, ahí debajo, según dice la historia, se creó uno de los primeros comités de Cruz Roja de carretera que se formó y lo fundó el señor Alejandro Valverde Podestá. A mí, Franquito, pero tú me haces más viejo que el carajo. No, dice la historia. A mí me han contado los instructores que yo he tenido a mi alrededor, lo que me han formado, que el señor Valverde era una eminencia en sus tiempos. No. Yo tuve la dicha de estar acompañado de un grupo de gente muy buena en los 80 y los 90. Yo no fui ninguna eminencia. Yo cometí muchos errores. Sí, pero no para lo que tú tienes más caliente, o está hecho no tan temprano, ¿no? Como a las 5. Se ligó ahí una conversación, aparentemente. Polanquito hace rato que está hablando de una pregunta.
¿Cuál pregunta? Dila, Polanquito. No, eso es más adelante, papá, eso es más adelante. No, dila ahora. Dila ahora. No, yo creo que falta mucho material, mire. Está bien, ok, te voy a dar ese punto. Dentro de lo que es el manual de PAB, que hasta la fecha, todos los que yo he visto son basados en el mismo que usted aportó a la patria. En un viaje que nosotros hicimos a Guatemala, todavía en Centroamérica no había un manual tan avanzado como es el de primer auxilio básico de Cruz Roja Dominicana. No me digas esa vaina. Sí, es así, porque en el 94, a un curso al que fuimos invitados Aldrin y yo, que era el APA, o es el APA, que es el auxiliar de primer auxilio avanzado, era un primer auxilio básico de Cruz Roja. Lo único que el APA no era de los niños de la Embajada Americana, del Metro Day de Miami. Sí, correcto. Y a nivel de Latinoamérica, el curso de nosotros, tanto de primer auxilio básico como el de salvamento acuático, era el mejor personal que había. Recuerden, usted se recuerda la competencia en El Salvador, creo que era que se daba, de salvamento acuático, donde nosotros como país siempre teníamos los primeros lugares. O sea que, como dice usted, y parte de la historia, recuerdo una Semana Santa en Boca Chica, donde el equipo de salvamento acuático salvó o rescató a una joven y la llevó a la carpa. Y en la camilla trabajamos, me recuerdo, Carlos López, Julio de Peña, Carlos Báez y un servidor, y Pacheco también, y duramos 45 minutos dándole RCP a esa persona. Y de ahí se paró en la camilla peleando a correr detrás del marido para partir. O sea que fue una cadena, como dice usted, salvamento acuático con primeros auxilios de tierra, vamos a decir. Y como tú dices, esa es la cosa. Cuando yo estuve en los 80, había una pequeña separación entre salvamento acuático y primer auxilio. Yo decía, es que no pueden estar separados. Uno es cadena del otro. Y yo fui uno de los que más peleé, porque hay que graduarse de salvavidas. Sí, hay que graduarse de primer auxilio y de salvavidas. Correcto. Y eso fue uno de los pleitos más grandes míos en el 83, 84. Yo tuve muchos problemas porque yo decía, no te puedes graduar de salvavidas si no eres primer auxilista, porque lo vas a sacar a la playa y que se va a morir. Correcto. No, y la camada o la generación de los 90 desarrolló al máximo el curso de primer auxilio básico, y luego vino ya lo que fue el RCP, que lo dimos con diferentes instituciones, incluso hasta con la Asociación Americana del Corazón, gestionado por usted. O sea que siempre íbamos a la vanguardia de un paso más adelante. Valverde, ¿de dónde tú tomas ese compendio del curso de primeros auxilios? ¿De la Cruz Roja Americana o de dónde tú lo sacaste para lograr el primeros auxilios básico? El PAB, ¿cuál? ¿Tú te refieres al PAB o al PAA? El PAB. No, el PAB fue casi dominicano. Fue un compendio de lo que había y de lo que... Porque el PAB no era malo. Es decir, el que estaba antes de mí. Lo que pasa es que le faltaban alguna cosita, y el problema del PAB dominicano en los años 80 era que no tenía manual.
Ese era el principal problema. Todo era dictado, como era el sistema educativo de nuestro país en República Dominicana. Y yo lo que hice fue que lo imprimí para que no tenían que estuviera copiando tantas cosas. Pero el PAB, yo tengo que reconocer que fue 80% dominicano. Ok, fue todo una recopilación de libros de allá. Lo que había ya puesto en papel, porque el problema es que no estaba en papel. Entonces había que dictar, como era la tradición de los profesores dominicanos en esa época, dictar, y todo el mundo copiar. Bueno, entonces tú hiciste ese aporte de crear ese manual, ya la gente solamente leía y le puse 2 o 3 cositas más, pero no era la gran. Yo reconozco que lo que yo hice del PAB venía ya un 70-80% de atrás. Lo que pasa es que no lo tenían en papel. Ok, vamos a darle la bienvenida a un gran amigo de todos nosotros, que fue partícipe de muchísimas cosas dentro de la nave nodriza Cruz Roja. Raúl González está aquí con nosotros. Si quieres hablar algo. Raúl, esperamos por tus voz. Bienvenido. Te escuchamos ahora, bienvenido. Gracias, Alden, gracias. Hola, Valverde, ¿cómo está, Alejandro? Ratimunda. ¿Qué tal? Raúl, estamos en el conversatorio, Raúl, de los inicios de lo que era la escuela de socorro en los tiempos de este gran director que es Alejandro Valverde Podestá. No, si ¿tienes alguna anécdota? Óyeme, yo no fui un gran director. Yo tuve la oportunidad de tener personas como tú, como Raúl, como Polanquito, como Ogando, que son estrellas. Yo no fui mucho. El director, yo fui el organizador. Traté de hacerlo lo mejor posible. Tuve mis cosas buenas y tuve mis cosas malas. Como todo en la vida, porque por ahí por tus manos pasaron personas muy ilustres que ahora están en el firmamento de personas como Alejandro Báez, como Carlos López, que todas esas personas estuvimos ahí, Raúl González, catedrático de la UAS, todas esas personas estuvimos ahí, como equipos, como un equipo. Y eso mira, el maestro no es famoso por lo que es, sino por lo que cosecha. Yo estoy feliz por ustedes, por ti, Aldrin, por Ogandito. Por cierto, Ogandito, voy para tu casa. Tenemos planeado, ese viaje se tiene planeado para New York. ¿Tú no has ido todavía? No, porque es contigo que vamos a hacer la reunión allá. Allá que vamos, para mí me ¿y esto no coge más usuarios? Hay que pagar por él. No, es que yo he visto mucha vaina y mucho perro. Yo creo que sí, que para esto hay que pagar. Pero yo no entiendo, pero es más fácil hacer un Zoom y ya. No, porque óyeme, Raúl, se queda grabado para subirlo al podcast. Óyeme bien, Raúl es la persona que yo más admiro en el ámbito científico. Lamentablemente medio comunista, pero eso es por la mujer, yo se lo voy a aceptar. No, ella me compró bañado al verle. Pero Raúl es una persona que yo admiro y respeto y hasta lo envidio. Valverde, bueno, después del primeros auxilios básicos, ¿qué otro manual te ingeniaste para crear el otro? No, es que mira lo que pasa. En los años 80, yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico y conseguí una de las primeras ediciones del curso de técnico de emergencia médica en español, que no se conocía mucho en América Latina, porque era el curso de técnico, y yo me lo llevé. Mi gran error, lo comento hoy, es que yo no le puse técnico de emergencia médica, sino PAA.
Ok. Primeros cursos del PAA se dieron con el manual de técnico de emergencia médica de los Estados Unidos. Después, en el año 92, yo me traje unos videos y me traje en aquel entonces, video y vaina y pendeja de España. Y entonces continuó el PAA, pero con otra versión. Ok. También sí, pero un momento ahí. Parece que Alejandro la edad lo traiciona. Pero por aquí todavía yo tengo un manual escrito a Olimpia pura, o sea, a maquinilla, sí, que era de primer auxilio avanzado de tu autoría, que tú comenzaste a hacerlo. Sí, es verdad, pero no fue, no. Yo lo empecé a hacer, tiene razón. No tenía de la pero era un ensayo que no había para un primer auxilio más avanzado. Correcto, es verdad, pero cuando yo llegué a Puerto Rico encontré este manual en español de técnico de emergencia médica americano, pero en español. Entonces dije, esto está mejor, mucho mejor que lo mío, porque yo no estoy de la vaina de que lo mío, no, esto está mejor que lo mío, vamos a darle con esto. No, pero obviamente, Alejandro, en esa época no estaba internet, que tú vas a Google y buscas 10 millones de PDF y puedes escribir un libro. En esa época, aquí no había nada de referencia bibliográfica, o sea, tú lo sacaste de tu experiencia propia. Y eso tiene la validez de que tú hayas buscado por ahí. Lo que tú estás hablando entre el año 86 y 88, y el manual americano yo lo conseguí como en el 88-89. Alejandro, dígame. Yo recuerdo cuando usted estaba recogiendo en su oficina, yo tengo, y voy a buscarlo en esta semana, ese manual original que me lo entregó usted en su oficina, conjuntamente con mi gorro, se llama de oficina de bombero. Okay. Ese manual de PAA lo voy a buscar en esta semana. Bueno, búscalo porque lo voy a ver a tu casa. Bueno. Y el kepi de bombero, que cuando usted fue bombero, lo tengo yo. Mira, que eso es el año 78. Ya usted lo sabe, usted me lo regaló. Ya. No me eche envidia, ¿no? Para mí, como persona que pasó por el curso de PAA, para mí fue algo devastador encontrar a Valverde en este salón de actos con todo este instrumental y muñeca y muñeco. Y tú entonces tener que desarrollar ahí lo que Valverde preguntara. Ok, esto, aquello. Era difícil. Señores, Valverde. Vamos era a hablar difícil. De otra cosa, no hablen de Valverde nada más. Pero que esa es la entrevista, Valverde, es querer saber de ese pasado. La entrevista era la vivencias de esa época. Esa es una de las vivencias. Pero hay más cosas bonitas, interesantes. Es que dentro de lo bonito está lo traumático, porque es que yo no me acuerdo bien en los exámenes para ser fiscal una tensión tan grande como el examen de PAA. Mi madre quedó yo. Fueron 2 días sin dormir. Bueno, Hogando, Polanquito,
déjame decirte que lo que tú estás diciendo me enorgullece enormemente. Lamento que haya sido de esa manera, pero bueno. ¿Cuáles son las 2 preguntas que tú quieres hacer, Polanquito? Ala Polanco, ahora no quiere él hacerla. Bueno, sé Dila. que dentro de esa nueva generación que entró Juan Pérez Richés, mi hermano Sergio Vargas, creo que Bianca Martínez, estuviste tú, Aldrin, también. Me recuerdo que comenzamos el monitoreo de los cursos y en esa graduación de esa época tocó investir con el título de instructor de primer auxilio básico. Yo me quedé sentado en el medio, en la fila del medio, la silla 5. El nombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que no te hicieron instructor en esa época. Sí. Eso es lo que tú quieres dejar dicho. Sí. ¿Por qué? Eso es lo que él pregunta. Porque ¿vale? tú eres demasiado loco. Exacto. Tú eres una excelente persona, pero en ese momento tú eras muy acelerado. Era tan acelerado Valverde que tú sabes que se hacían los simulacros con las personas y se le ponían a hacerlo así. Yo siempre le decía a Polanco, no ataques tanto que una persona de esa te puede, bueno, mala suerte del destino. No, eso fue. Estábamos dando clases, era instructor ya, estábamos dando clases a un grupo que era de un grupo de judoka. No, él le hizo eso a esa persona, a una mujer, me recuerdo como ahora. Y yo solamente vi los pies de Polanco allá arriba, por encima de mi cabeza, en el suelo, con la muchacha agarrándole un brazo. No, el pecho. Y yo nada más lo vi y dije, te lo dije. Polanco. Lo único que retrasó tu certificación de instructor es que tú eras muy bueno, pero eras muy acelerado. Y óyeme, No, yo no sé si tu segunda pregunta es muy maduro. no hay el mejor instructor de Cruz Roja. Eso no existe. Eso yo lo entendí perfectamente. Eso yo lo entendí. Mi trabajo no era seleccionar el mejor instructor de Cruz Roja, era seleccionar el instructor adecuado. En 1993 a Cruz Roja llegó una solicitud para dar un curso a la Asociación Gay Dominicana. Yo hablé con 3 instructores y los 3 se negaron. Amigo siempre amigo. Ese mismo, amigo siempre amigo. ¿Y por qué no mandaste a Raúl? 90 eso, Alejandro. ¿Y por qué no mandaste a Raúl? Oye, mi muchacho. Coño, me lo dije ahora 30 años después. La vaina es que yo tenía, mira, yo no soy el mejor instructor de Cruz Roja. Muchos de ustedes son mejores que yo. Mi papel era jugar, tratar de poner en el mejor momento. Cuando llegó esa solicitud de Amigos Siempre Amigos, se lo presenté a más de 3 instructores y no me lo cogieron. Al final lo tuve que dar yo y no me siento mal. Igual, y no quiero tomar el punto, porque mi señora esposa llegó una solicitud de la cárcel del ensanche de la fe, que gracias a Dios ya desapareció, para darle un curso de primer auxilio a las mujeres, y fue María Virginia. Estuviera yo casado con un amigo siempre amigo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Mi trabajo no era seleccionar el mejor, yo tenía los mejores. Tú, Ogando, Aldrin, Raúl, yo no tenía que buscar los mejores. Lo que yo tenía que buscar era quién era la mejor persona. Usted sabe, volviendo a del incidente, que casi me cuesta la instructoría porque pasaron consejos.
ese grupo era un grupo de scouts que supuestamente es grupo 93 de los Prados, pero en realidad eran agentes de la DNCD que habían ido a tomar el curso, y la joven era del equipo de judo de la policía, campeón del equipo de judo de la policía. Y a raíz de eso, el organizador de ese equipo tuvo que, yo creo, con usted e identificarse, decirle, mire, yo creo que hay un error porque me iban a partir. Eso en la historia se había visto, pero yo creo que la tecnología de usted combinada con la parte de Ogando, el sazón de Aldrin, el sazón de, yo creo que sacó, como usted dice, un lado para cada grupo. Bueno, eso fue lo que yo traté de hacer. No, cometí errores, pero eso era lo que yo trataba de hacer. Y una pregunta, papá. Dígame. De la nueva generación. Estoy casi manadota callado, estoy hablando demasiada mierda. Raúl, esto va para el podcast. Controlemos nuestro vocabulario. Polanquito, nueva generación, ya yo tengo 20 años fuera del país. Sí, de esa generación de nosotros, sáquenlo bien. Es que no hay mejores instructores. Para lo que era bueno Ogando, Van Troy, Raúl, tú. Es que yo tenía que jugar cuál era el grupo a quien se lo iba a mandar. ¿Entiendes? Mira, yo no... Es que, mira, déjame decir una cosa. Te voy a decir una vaina, Hay cosas de Ogando que yo le envidio. Ogando es en varias cosas mucho mejor que yo. Fueron las circunstancias. Mira, Raúl, entra ahora. Ok, hable usted. Mira, el tema de instructor y cosas, mira, muchas veces se criticaba el tema. Por ejemplo, Edwin le gustaba mucho murmurar de cómo Alejandro seleccionaba o perfilaba los jóvenes que podían ser instructor. Por ejemplo, a mí nunca me hizo como tal dar primer auxilio a la comunidad. Yo lo hacía porque ya había un requisito y había que resolver y había que dar el servicio. Pero a mí lo que siempre me gustó, igual que a Binet, era entrenar socorrista. Por eso me hice salvavidas, por eso me hice bombero. Cada quien tiene su forma. O sea, mucha gente murmuraba Alejandro, pero realmente es verdad. O sea, cuando tú tienes muchachos estudiantes de medicina, son los que siempre te van a cumplir mayormente, no siempre, con lo adecuado con un instructor. Porque se está educando para eso, se está formando para eso. Y como así habían gente que se hicieron, digamos, profesionales del socorrismo, manejaban esas cosas. Por ejemplo, Gustavo Saya, en paz descanse, ingeniero en sistema, brillante. No tiene nada que medicina, pero poca gente sabía resolver como Gustavo. Gustavo fue mi mejor instructor asistente por más de 3 años. Guay. Mira, si ustedes creen que ustedes pasaron mierda para ser instructor, ustedes no saben lo que pasó Gustavo Saya. Estamos hablando de los 80, antes que ustedes soñaran entrar a Cruz Roja. Gustavo Saya fue mi instructor asistente por más de 3 años. Lo que pasó Gustavo no lo pasaron ustedes. No, yo me imagino, no, y óyeme, y el que aprendió, el que recibió clase de Gustavo Isidro Saya en RCP y BLS y pasaba ese curso, no necesitaba más nada. Por la forma en que Gustavo enseñaba RCP y cómo lo daba.
y cómo dominaba el tema. Poca gente lo dominaba, más que cualquiera que tuviera medicina. Bueno, un ejemplo de eso es que Julio Manuel de Peña daba clases en UNIBE. ¿Tú te acuerdas, Valverde, verdad? Sí. Y me sorprendió algo que él hizo. Yo impartía los cursos de soporte básico de vida en la Cruz Roja. Y alguien fue y le llevó los certificados firmados por mí. Él le dijo, no, el que traigan esos certificados firmados por Aldrin no tiene que... Ya, pasó. Uno de los estudiantes me lo dijo. Y yo me quedé, wow, gracias, doctor de Peña, por confiar en mí. No, entonces, Polanco, para saciar tu inquietud, lamentablemente cuando nosotros nos toca dirigir, nos toca tomar decisiones, y uno toma decisiones en base a la mejor información, en base a la disponibilidad para tomar decisiones. Alejandro dice, bueno, no errores, el peor error era no tomar una decisión y tú la tomabas, y eso es lo que tú te hacías en base a lo que tú tenías, tú trabajabas y tú trabajaste, y eso era lo importante. Y cada y óyeme, y salieron instructores malos, algunos salieron malos, pero la inmensa mayoría salió bueno. O sea que el ojo de Alejandro no era malo. Yo creo que la única que puedo cuestionar de las elecciones de Alejandro, porque la vi dando clases más de una vez y la quería matar, era esta muchacha que se llamaba Janet Fortuna. Pero la Ranger. La Ranger, yo no sé qué era, ya salió a la guagua, pero por ejemplo, Bianca, no diga eso. Mira, Bianca, ni hablar de Rosana, la que era médico. Rosana es coronel del ejército. Ya es coronel. Coronel y cirujana oftalmóloga. Sí, yo sé que es oftalmólogo. ¿Tú me entiendes? O sea, y tú te pasas para los que son instructores de lo que eran varones, o sea, de los varones. El único que te puedo decir que era flojo de los varones era Edwin, era porque no lo ejercía. Coño, sí. Pero Edwin es un super macho del COE. No, pero está bien, porque Edwin siempre se fue a la parte operativa y a la parte de gerencia. Sí, está bien, ok. Es que no se puede. Señores, vamos a ser realistas. Yo no era un super especialista en rescate. Yo trabajaba en el área de emergencia médica. Entonces, cada quien tiene su área. Ahora, lo bonito de nuestra generación, los 80, los 90, es que hemos generado gente que uno dice, coño, Carlos López, Alejandro Báez, Raúl. Smester. Jorge Smester. Smester, que es cirujano, y el otro que es el hermano del director de una... Es decir, coño, yo te voy a ser franco. Yo me siento muy orgulloso de la gente que trabajó conmigo. Franklin Gómez, como dijo Raúl también. Y Carlos López, que estuvo aquí en Atlanta hace un mes o 2 meses. No, yo creo que nosotros somos una generación bendecida, porque bueno, dentro de la experiencia más dura o más triste que he podido tener en el área de emergencia médica, fueron 2. Una accidente donde murió un niño, la Abraham Lincoln, por un carro echando carrera, un Mazda 323, y lo dejó abandonado. Y la otra fue con una emergencia con Hogando, un 18 de diciembre, donde nos llamaron para... Permiso, porque tengo que atender algunos asuntos aquí. Nada, Valverde, como siempre, grato oírte. Y a ti, Aldrin, hablamos un día de esto, y a los demás, un abrazo. Y ya veré cómo empeño algo. Está bien, ok. Voy para tu casa, Lambé. Mira, cállate, maricón, que viniste a Punta Cana, coño, y ni lo dijiste. A mí no me llevaron, me llevaron.
No, déjate de cuento, coño. Tú haz de cuento a otro, pero a mí no. Polanquito, Señor, voy para tu Pásamela. casa, ¿eh? amén, a puerta abierta. No, ya estoy cansado de ver muchos videos y películas de tu casa. Yo la quiero ver en persona. En vivo, a las órdenes de aquí, para todos. Yo voy a coger un avión y voy a alquilar un carro nada más directo para allá. Ni sé No, yo dónde sé. tú vives, pero yo voy a llegar. Yo te Ok, busco. ahora estamos intentando, déjame ver, que va a subir una persona predilecta de Valverde, Mr. Ogando, Félix García Ogando. Déjame ver. Ay, bienvenido, Félix García Ogando. ¿Cómo está? Bienvenido a la tertulia. Aquí tenemos a Alejandro Valverde, a Stalin Polanco, a Aldrin Santiago, que le habla, y a Alessi Batista, que no ha dicho ni esta boca en mí, pero está ahí, dándonos Alessi, el apoyo. ¿está ahí? Alessi está ahí. Sí, dándonos el apoyo, pero no ha hablado nada. Dile a Alessi que tengo una cosa para él. Él te Alessi. está oyendo, seguro. Bien. Ogando, ¿nos escuchas? Buenas. Sí, claro que les escucho, gracias. Alejandro, estaba hablando de ti el día pasado, que tienes una caja, te di mi dirección y todavía no me han enviado la vaina. para Bueno, entonces mandarte la hablé leche. con Alessi y me dijo que solo mandara a su hermano. Ya no sé qué voy a hacer. Qué barbaridad. Yo solo mando a quien sea, yo no tengo problema. Oiga, vamos, Mira, con, el Ogando, olvídate de esa vaina ahora. Vamos a hablar de una vaina, Ogando. con el permiso de los superiores, decir que Ogando entró, que una experiencia más amarga que tuve, la viví con Ogando, que fue una emergencia donde nos tocó ir a levantar el cuerpo de un compañero, que por cierto, era mi garra y nuestro compañero de promoción de PWA, Ricardo Lamu. Sí, yo me acuerdo. Me recuerdo que cuando llamaron de emergencia de comunicaciones, dijeron, miren, tenemos un voluntario que tuvo accidente, se llama Ricardo. Digo yo, aquí hay dos Ricardo, Ricardo el de Juventud y Vive en Vivienda, y Ricardo Lamu, y cuando llegamos al sitio eran las 5 de la mañana. Él no andaba en el carro de él, andaba en el carro de la mamá. Y digo yo, wow, qué bueno que ese no es el carro Ogando, le digo yo. Y todavía estamos boca abajo en el piso, todavía yo no lo reconocía, hasta que me tocó lateralizarlo a él. Yo me frisé. Y Ogando estaba al lado mío y me dijo, echa para adelante y no es tiempo de esto. Creo que fueron las palabras de Ogando. Y para mí eso fue lo más duro que yo me he podido encontrar. Un paréntesis, Polanco. Le damos la bienvenida a alguien que ustedes también conocen, un estimado amigo de la zona sur del país, el doctor Cornelio Rodríguez. Bienvenido, doctor Rodríguez. ¿Cómo va todo? Muy bien, buenas noches a todos. A ver si me escuchan, por favor. Ya te estamos escuchando claro y certero. Pues muchísimas gracias a todos. Veo aquí a Félix García, nuestro instructor de Stalin Polanco, también instructor, compañero de mucha peripecia, y al gran maestro Alex Valverde, que me imagino que es Alejandro Valverde por estar. Ay, dejen eso del gran maestro, que me siento más viejo que el carajo. Bueno, jefe. Bueno, Se lo agradezco, doctor. Pero... si ya yo tengo canas y me estoy sintiendo con ciertos años, yo lo veo a usted con un par más que yo, sí. Pero siempre con el respeto, el mismo cariño y el respeto sobre todo. Usted para mí, mi familia y muchos de nosotros, de verdad que usted se ganó el respeto en todo el sentido de la palabra. Se lo agradezco. Bueno, en Cornelio. ese mismo tenor, y antes de responderle a Polanquito, Alejandro, si todavía usted y yo tuviésemos la misma edad, yo lo veo como mi senior. No, déjate de vaina, Polanco. Como si me llevara al menos 5 años. Te llevo 5 minutos. Yo siempre te envidié a ti.
Señores, déjense de vaina, ¿verdad? ya yo estoy en 50, por Dios. ¿Verdad? Y yo en 56. Antes de que entrara jugando, ya Valverde había dicho que él te admira, que él admira algunas cosas que tú tienes, que estaban hablando de instructores anteriormente. Es que oye, vuelvo y repito lo que dije. Un instructor se adapta al grupo. Hay grupos donde Ogando es mejor instructor que yo. Yo no lo voy a negar. Mi trabajo como director de la Escuela de Socorrismo era seleccionar el mejor instructor para el mejor grupo. Vuelvo y repito, en el año 93 se solicitó un curso de primer auxilio para un grupo especial y 3 o 4 instructores se negaron. Entonces, yo no era el mejor instructor, era el seleccionador de instructores. Era como el coach que elegía a sus mejores jugadores. Eso era lo que yo trataba de hacer. Muchas veces, alguna vez lo hice bien. Por ejemplo, yo tuve el caso de unas niñas de, gracias a Dios, ya cerrada la cárcel de Sánchez La Fe. No porque fuera mi señora esposa, y yo tuve que mandar a María Virginia a dar un curso de primer auxilio en una cárcel. Si yo hubiera mandado a otra persona, quizá hubiera tenido otro problema. Como a Polanquito. No, si mando a Polanquito, que Valverde me mandaba a mí. Usted está muy equivocado. Valverde confiaba tanto en mí, que al Colegio Santo Domingo el instructor era yo. Pobres niñas. Óigame. Es muy cierto lo que dice, perdón, Alejandro, el director académico, entre otras cosas, aparte de que es el responsable no solamente del entrenamiento y desarrollo de los instructores, es también quien debe seleccionar a cada instructor o grupo de instructores para el público específico de la manera más idónea. Eso yo nunca lo critiqué, Alejandro. En eso yo siempre fui un soldado. Yo iba donde me mandaban y punto. Y hacía mi trabajo a la mejor de mis capacidades. Entonces, fue una chanza que lo dije, pero volviendo atrás con lo que dijo el compañero Polanco, para que tú veas, Polanco, si esa emergencia a mí me afectó o no. Yo no recuerdo que tú estabas en ella. Bueno, pues yo estaba ahí, fui el que lateralicé el cuerpo y tú estabas detrás de mí y me dijiste, echa para adelante. Te estoy diciendo, a mí me chocó tanto tener que levantar a un hermano, porque ustedes no saben lo bien que nos llevábamos Ricardo Lamud y yo. Ricardo Lamud y yo teníamos una compañera común, una amiga, hermana común, que cuando ella, Susi, que es como le decíamos en el patio, se enteró que yo estaba trabajando con Ricardito, empezamos los dos a hablar de Ricardito, y cuando él y Susi se juntaban, y tú conoces ese loco, empezaban ellos a hablar de mí. Para mí fue tan grande el shock que yo no recuerdo con quién asistía a esa emergencia. Conmigo. Entonces, uno, pero debía haber más. No, éramos tú y yo. Sí, tú y yo. Porque él estaba de turno ese día y tú lo chanceaste porque era el día de la entrega de nota de la UNFU, y él sacó la mejor nota y la UNFU le exoneró el semestre ese día por su altas notas, y él estaba celebrando eso. Y recuerdo que fuimos a su casa, que vivía detrás, lo que era MC Todo Casa. Él vivía detrás, justo detrás de MC Todo Casa. Fuimos con el papá, yo le quité el anillo de graduación del colegio y se lo di al papá. Y el papá fue a su casa con ropa, y de ahí fuimos a la funeraria Sabica y yo lo ayudé a vestir, a cambiar el cuerpo. Démosle una oportunidad a Cornelio. Cornelio, ¿tú tienes alguna anécdota que te pasó en esos años también allá? Fue la primera vez que la academia o el cuerpo de socorros en pleno organizó
improvisa una guardia de honor para un hermano caído. Eso lo recuerdo bien, pero ¿quién estaba a mi lado ni cuál fue el chofer? Hasta el chofer, tú dijiste, tú estabas ahí. Me doy cuenta quién era la otra persona que andaba conmigo. El mellizo. No. Oye, todo eso es en blanco para mí. Yo nada más recuerdo que dije, sí, es él. Exacto. Esa también la dijiste. Eso es lo único que yo recuerdo. Lo que te dije a ti, yo ni sé a quién se lo dije. Si lo dije, no sé a quién se lo dije. Ya tú puedes saber el nivel de shock que yo tenía en ese emergencia. 18 de diciembre. Le van a dejar la oportunidad a Cornelio, por favor. Yo entregué, ya. Sí, Aldrin, era necesario cerrar la conversación porque de verdad que fue una experiencia que marcó así como Gando, que lo dejó en shock, un líder con muchas cualidades, entrenado y más que entrenado para enfrentar esto. Fíjate cómo Polanco parece que al ser más joven pudo como retener el incidente más completo, el nivel de impacto que tuvo en Ogando. Bueno, Aldrin, mi saludo a Polanco, que no lo saludo ahorita en la entrada, en la bienvenida. Aldrin, experiencia y anécdota tengo mucho, porque al final del día nosotros comenzamos en 1989, aquí en Barahona, en el sur, y tuvimos tanto experiencia aquí como allá en el nivel central, y por supuesto que recordamos una de las experiencias que tuvimos allá, está el tema de los conciertos que nos tocó. No me tocó en el gran concierto donde hubo conflicto con la hermana Defensa Civil, no tuve esa oportunidad, el mío estuvo muy tranquilo, apenas una lluvia. Luego tuvimos varias salidas, pero una como que yo digo, wow, ni de película, y si lo digo no me parece cierto. Una vez fuimos con Camilo Ventura Ogando, me parece que era, al puerto aquí por donde está, aquí en el muelle, por la avenida del puerto. Sacamos un señor obeso, de sobrepeso, que había caído a la bodega, y ya uno había adquirido la destreza y la práctica, pero uno, tenía como la misión del deber de canalizar al paciente, y con el vehículo en pleno tránsito y en plena curva, uno logró canalizarlo. Eso a mí como que me subió mucho la estima en el momento. Digo, wow, qué destreza uno ha desarrollado. Y mira que ya uno lleva experiencia de hospital, pero en condiciones de emergencia el ambiente es otro. Aquí en la zona, pues sí tuvimos grandes. Una de las grandes emergencias fue cuando George, las inundaciones que tuvimos aquí en esta zona, fruto del desbordamiento de las presas de San Juan, que se desbordaron y arroparon varias comunidades. Y nos tocaron varias, efectivamente, salir en patrullas a recorrer las comunidades, a sacar gente que encontramos en los techos de la vivienda en horas de la noche, donde la Defensa Civil y los bomberos se echaron para atrás. Había un señor que tenía los botes y los motores y los camiones, Daihatsu. Dijo, vamos a buscar a esa gente. Todo el mundo se echó para atrás, y los locos, por supuesto, fueron los de la Cruz Roja. Efectivamente se metieron, y efectivamente hallamos incluso hasta voluntarios en los techos de la casa. Logramos sacarlo. Otra fue en el mismo contexto de George, fue el camino interrumpido, y había que cruzar en un puente, era por una polea, y nosotros fuimos en la yola, y la yola se le enredaron unas hojas de plátano, y la yola ya iba a la deriva. Y cuando nos toca agarrarnos, ¿de qué agarrarnos? A lo que tuvimos que echarle mata fue una mata de limón con espina y todo. Y ya después que no aguantamos más, que la corriente nos llevaba, la soltamos y nos enganchamos del cable por donde estaba pasando la polea. Uno de los colegas se quedó enganchado y la yola siguió su rumbo, y al final terminó en cuero. Eso fue un espectáculo para todo el que estaba ahí. Gracias a Dios no tuvimos mayores incidentes. Y sí, en Santo Domingo nos tocó salir en varias ocasiones. Pero hay una experiencia que yo tengo con Cornelio, que fue la pasantía de salvavidas. Ajá. De María Olivares, ajá, de Rubén Quincarpio y un servidor. Cornelio nos solicitó para Barahona. A María le tocó el Quemadito, a mí me tocó San Rafael junto con Cornelio y su esposa Mari. Sí. Y a Rubén le tocó Los Patos. Los Patos. Polanco hizo una en esa.
Como siempre, como siempre. Óigame, No, fue Igual no. Fue un accidente, Polanco. ¿cuál fue la que yo hice? Cuéntamela. Cruzando el río, me parece que era con un tal Delfín de la Defensa Civil. Ah, sí, que me dijo que lo cargara caballito. Sí, señor. Sí, yo te voy a cargar, hijo de tu maldita madre. Una piedra, se tropezó con una piedra a mitad del río, con ese señor que andaba en calidad de supervisor nacional de la autoridad. Satanás le decían, yo creo que era. No sé si era Satanás, creo que era Delfín, no recuerdo bien. Era uno de esos líderes de esa época, Sí, que eran autoridades. Todo el mundo Cornelio, temblaba cuando llegaban. Cornelio, ¿tú llegaste a ser instructor de la escuela? Estuve más como ayudante y mis Monitor. experiencias y mi experiencia más fueron aquí. Una vez que vino Hogando y vino luego Eduardo Aybar, yo estuve apoyándolo como monitor. Y allá en Santo Domingo, recuérdate que yo estaba más enfocado al final con el tema de VIH con Carlos Rodríguez. Y en No, esa y que sí, Cornelio llegó a Cruz Roja del distrito ya hecho y formado en Barahona. Ya correcto. Barahona, Cornelio era Don Cornelio. Sí. Aparte de eso, nosotros recibimos un entrenamiento que el mismo maestro Valverde nos lo validó con un certificado que nos dio un barco que vino con unos misioneros cristianos. Sí. Y nos formó 2 cursos que hicimos, y en ese momento el que nos entrenó era un mexicano, Martín Gaitán, que se certificó para formarnos como técnico en urgencias médicas. Y cuando Valverde vio el contenido, vio los conocimientos, pues dijo, bueno, ustedes ahora mismo están capacitados por encima de nuestro nivel en Santo Domingo para ese momento. Me parece 89-91, tenemos el certificado intacto ahí. Cornelio, sí. tú sabes que la experiencia mía en San Rafael contigo, te lo agradezco de por vida, me ayudó que posteriormente, ya en el año 2002 más o menos, yo estaba en la parte ya empresarial, fui con un voluntario de Cruz Roja, Eduardo Mariano, y Eduardo Mariano yo le dije, no te metas, que esa playa es complicada, y se metió y se tuvo al hogar. Okay. Lo saqué a Eduardo. ¿Está oyendo algo? Y fue gracias que tuve con donde aprendimos a buscarle los trucos, los a la playa. A la playa. Correcto. Ahí parte del aprendizaje mío en esa misma playa fue, nosotros recibimos aquí en Barahona al instructor Tony García Fernández, contemporáneo, Tony García Romero, correcto. Y también tuvimos aquí la visita de un señor que le llamaban apellido Pagán. Sí. Y ellos nos dieron instrucción de salvamento. Y efectivamente, nosotros adquirimos la destreza acá, pero como que dice en agua. Tú eras un nadador. Incluso nos metimos que lo que se veía era el pico de la montaña de San Rafael. Correcto. Entonces, después que aprendimos con esos instructores nacionales, tuvimos que aprender desde cero en San Rafael. Tú eras un duro, Cornelio. Era. Hogando, vamos, los invito todavía, vamos a buscar ese pico de esa montaña. Todavía yo lo hago a esta edad. Cornelio Rodríguez trata de convencerme de que yo me meta a toda esa playa de los Patos, de San Rafael, del Quemaín. No. Tú no me acabas de decir que esa playa es peligrosa. ¿A qué que tú me quieres ver? No, San Rafael es hermosa, pero ya después que te pase el oleaje, ya. Ay, bobo. A pescar boquita. Yo tengo una reunión familiar. Me tengo que... La señora tiene 1 hora ya compartiendo con la gente y me está dando santo y seña. Polanquito contó su experiencia cuando le dieron un estrellón dando un curso. Pero eso lo dije yo ya hace rato. No, como yo entré ahora. Esta es una que no se le cae a Polanco. Okay. Y han dejado a Valverde detrás. Ya Valverde está ahí todavía. Oh, pero qué gente esta. Sí, yo estoy aquí.
Pero ya me tengo que mandar ir, ahorita. Te voy a mandar ahorita la foto de mi. Cónchale, ¿cómo es que se llama, Gando? No el Kepi, la capelina, ¿eh? Sí, la capelina, el vendaje para la cabeza. No, el sombrero que usan lo alistado. Ogandito, mira, tú lo que me vas a mandar es la dirección de tu casa, que yo voy para allá. Llega. Ok, de hecho, antes de que cerráramos, esa era la pregunta que yo te iba a hacer, que cuándo es que tú vienes para Nueva York, porque di que íbamos a comprar una vaina, todo el mundo se enfriaba. No, cuando ustedes hagan la fecha, yo voy. No, yo voy para Santo Domingo, yo no. Pero Valverde, quedamos en que tú ibas a bajar a New York para nosotros reunirnos allá. Bueno, hágala de Nueva York y hágala de aquí. Valverde, coge para Barahona, hacemos camping en la playa, en ese San Rafael, con río y todo ahí. Ogandito, ¿dónde que está Ogandito? En New York. Aquí, en Asua. Y de aquí vamos a eso es al lado de. Al lado de Cornelio. Claro. Ahí hacemos camping. Hay un sitio ahí que yo soy socio de esa gente. Hacemos camping ahí, eso no hay problema. Y buscamos leña y todo, y los tigres nos cuidan. Nadie nos pone un dedo ahí. Hermano, ya yo estoy muy viejo para esa vaina. Sí, ok. Atención a la orden, con el permiso de los superiores, atención a la orden. Alejandro, ¿cuándo viene para acá? Para Nueva York. Te voy a responder en menos de 5 días, ¿ok, Ogando? Ok, tenemos Porque los tengo teléfonos. un viaje, pero está en veremos. Tenemos los teléfonos. Si no me llaman en 5 días. Espera, que me equivoqué. Tú estás en Nueva York, yo voy para Santo Domingo, Qué barbaridad. Es que ustedes son muy internacionales. Sí, está bien, ¿no? Okay, yo, Ogando, yo te llamo. Me callo la boca, no hay problema. No, yo te llamo. Bien, Déjame, señores. para por lo menos avisarle a los tigres que están aquí en Nueva York. Sí, no, yo voy a... El gran maestro. Hay que alquilar el Garden. Valverde, desde ese cosa, usted influyó en mucha gente. Y usted lo sabe. Yo espero que sea para bien. Sí, claro que ha sido para bien. Pero que quede claro, no había el mejor instructor. Todos fueron excelentes instructores en su momento y en su lugar y en su grupo. Estoy de acuerdo con ese criterio, Valverde. Ya con el tiempo, uno bregando con seres humanos, uno se da cuenta y teniendo que tomar decisiones, uno se da cuenta de ese tipo de análisis y de ese tipo de comportamiento, que se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y en este caso, no teníamos nada mínimo. Aquí todo el mundo tenía su gran nivel, solamente que como usted lo describió ahorita perfectamente, me identifico con esa posición, pues usted sabía la fortaleza y debilidad de cada quien y dónde encajaba el talento de cada uno. Trataba de hacerlo porque reconozco que cometí algunos errores, pero era lo que tenía en ese momento. Correcto. Y dio su fruto, porque fueron muchas las personas del público y de todas las instituciones que prestaban socorro. La Cruz Roja era la instructora, pero además del público en general también, pues la Cruz Roja también era instructora, esos cursos sabatinos, eso no tenía acabadera nunca. Y fueron muchos los ciudadanos que les enseñamos. Y yo lo que valoro es al final del día, Valverde, y los demás, todas las vidas que salvamos de manera directa, nosotros poniendo nuestras manos, así como dirigiendo operaciones, pero más todavía, capacitando a esos ciudadanos que salvaron una vez por lo menos alguna vida. Mira cómo lo dice Polanco en el caso de nosotros, como lo que él aprendió en esa experiencia con nosotros, con el dominio del mar, pudo salvar a un hermano socorrista y se sintió importante y salvar una vida. Eso no tiene precio. Y así cuando nos damos cuenta y revisamos, ustedes los que nos formaron a nosotros, sobre todo el Valverde, el García y el Aldrin, nos instruyeron, y los demás que no están aquí, pues nosotros pudimos replicar eso y pudimos, por supuesto, que salvar muchísimas vidas, y eso no tiene precio. ¿Y por qué tú me estás poniendo en ese paquete ahí? Yo soy tan viejo. Pero usted dio clase y usted hacía los manuales. Yo le mandé un manual en estos días suyos. No, ese era un boletín informativo que hacíamos. Sí, pero antes de eso estaba el manual.
Es cierto que de manera indirecta, como fuerza multiplicadora, los instructores y monitores ayudamos a Alejandro a salvar muchas vidas más. Pero sobre todo yo quiero destacar un momento dentro de la academia, cuando aún Alejandro era el líder, que habilitamos todos los días de la semana. Esto fue una vez, creo que son Parangón. Había clases fines de semana en la mañana y en la tarde, y de lunes a viernes habían también 3 sesiones. Sí. Esto fue una cuestión que la Cruz Roja se convirtió en una academia de formación de primer auxilio, que eso no tenía parangón. Era la única del país. Era la única del país por muchos años, fue la única del país por muchos años, pero en ese momento, cuando Alejandro pudo encontrar material humano hábil para expandir, sí. Exacto, que se armó un equipo de instructores de como casi 20 instructores. Joder, tío, estábamos nosotros dando clases. El que tú no veías en la capital dando clases, estaba por una provincia o en una compañía dando clases. Correcto. Esto fue una época que Jesús para Valverde, lograste salir muchas veces a los pueblos, a las regiones, a impartir docencia. Bueno, lo que me permitía la burocracia, porque también, acuérdate que yo era director de la escuela y era el director de difusión. Entonces sí, yo tenía que repartirme entre los dos. Pero no salí todo lo que yo hubiera querido salir, pero salí. En los eventos grandes también tenía que estar ahí. Sí, sí. Había una parte que ustedes no vieron, y gracias a Dios que no la vieron, que era la parte política de la Cruz Roja, que correcto no era lo más bonito. También te tocaba manejarlo, me recuerdo. Las sesiones del consejo, la gestión entre el consejo y la dirección ejecutiva como mediador en cierto modo, y también la conducción de ese proceso del Consejo Nacional y la misma dirección ejecutiva era otra carga. Sí, porque Valverde fue el único que Valverde fue el único que llegó a ser su director de la Cruz Roja, que en ese tiempo existía, o fue director general. No, subdirector. Subdirector, exacto. Sí, porque el subdirector eterno que teníamos, recuérdense que era Frank Guillén. En paz descanse. El eterno, o sea, Francisco Antonio Guillén Ramírez fue el subdirector durante todo el tiempo. Pero Valverde, eso era parte de su rol, porque por la edad, por el rol que les correspondía, por la edad no y por me los correspondía nada, mijo. Yo era un teenager. Es que usted llegó primero que todos nosotros ahí. No, lo que pasa es que yo me la jugué, pero sí, había que jugársela. No era fácil bregar con esa gente. Yo no sé bregar con políticos. Yo tenía que bregar hasta con un coronel del ejército. Sí. Que había que nombrarle a la novia en la Cruz Roja. Sí. Los conflictos de intereses de las autoridades y uno tratando de salvaguardar los principios. Nosotros éramos muy, muy celosos de esos principios y lo llevamos casi al extremo radical. Gracias a Dios que fue así, pero acá arriba no era otra historia. No, definitivamente, porque era más político el nivel. Nosotros los voluntarios, los voluntarios que estábamos en el estatus que estábamos, no comprendíamos ese tipo de análisis, ese tipo de comportamiento. Y la radicalización nos costó la Cruz Roja, joder, coño. Ganamos y nos echaron. Sí. Sí, pero dejamos un legado. No, pero se quedó. No pueden señalar, ¿verdad, Alejandro? Se quedó un legado que con el tiempo lo fueron como limpiando con trementina, desapareciendo, pero estas nuevas herramientas y el internet y todo esto nos ha permitido volver a recuperar, a rescatar ese pasado que tiene su importancia también, y esto es lo que yo estoy tratando de hacer, es decir, hay un pasado, tenemos que saberlo, sea bueno o malo, para todos los demás. ¿Me entiendes? Así es. Claro que sí, porque yo era delegado de la federación. Ajá. Y un director que tenía prohibido que se mencionara mi nombre. Hacia la vida, siendo un funcionario de la federación.
Dios mío. No, De la Bueno, que buena- todavía quedó un delegado de la Cruz Roja Dominicana como delegado de allá, Martín Acosta, ¿no, verdad? como Martín dijo fue- Einstein, la mediocridad humana es ilimitada. Martín fue el primer delegado de la ¿Cómo? federación, yo fui el segundo. Lo digo yo hoy. Ok. De la Dominicana. Doctor Dominicana. Martín Acosta, que fue el director de Socorro, fue el primer delegado de la federación y yo fui el segundo. Ok. Sí, Martín así es. Acosta, la última vez que lo vi estaba en la OPS, precisamente en el componente de desastre, que a mí me corresponde trabajar con ellos en un tema de planes hospitalarios para emergencia y desastre. Y ahí nos topamos en una reunión. Bueno, Antes de eso, Martín Acosta entró a la Cruz Roja siendo estudiante de medicina. En el Right. año 86 ok, entró a Cruz Roja el doctor Nadine Curi. Y con Ok. él entraron un par de estudiantes de medicina donde estaba el doctor Moffi, estaba el Martín y estaba otro más. Y Martín entró porque la esposa de Martín era paciente del doctor Nadine Curi, que era ginecólogo. Y él fue director de Socorro y fue director de Socorro y fue uno de los primeros delegados de la federación. ok. Es decir, que cuando tú hablas de delegado de la federación, primero y segundo, es que no había delegado en la federación, porque yo digo delegado Dominicano. dominicano. Ok, Ahora, dominicano. yo no me atrevo a decir que Martín y yo fuimos el primero y el segundo, porque yo no sé si pasó alguien al principio. Yo oí una vez que Demetrio Castillo, primer director de Socorro de la Cruz Roja Dominicana, tuvo una misión, pero yo no sé si fue una misión o fue como delegado. No me atrevo a decirlo, Exacto. porque ese Demetrio Castillo yo lo respeto porque fue mi jefe y mi primer jefe. Sí, es correcto la precisión, Alejandro, porque llámese, en calidad de socorrista, que fuimos como República Dominicana, que fueron como República Dominicana, ante un llamamiento de la federación, pero fuimos como República Dominicana a dar a tal o cual país en tal o cual circunstancia. Llámese Bueno, los casos no. de Venezuela, Vamos, Colombia, punto claro. eso es Yo una no- cosa. Yo no estoy hablando de socorrido, estoy hablando de contratado con un contrato y un Oficialmente. sueldo. O- Martín fue delegado, inclusive estuvo en Uganda sí, varios en África, tiempos. correcto. Y yo estuve en Belice y en Venezuela y en España. Correcto, correcto. Pero Esa- ya no a nivel voluntario, a nivel de contratado, bajo un contrato y bajo sueldo. Correcto. Esa es, Y con el mote de Delegado delegado de la federación. internacional de la Cruz Roja, exactamente. el mote Yo- no, el estatus. que El- distingue. El estatus, El cargo, que diga, no el el mote. estatus. Sí, Yo sí, fui me equivoqué ahí. Yo fui delegado de desastre y también fui delegado de logística. En Venezuela yo fui oficial de logística que manejaba un almacén por el desastre de Venezuela con más de 30,000 muertos. Ok. El estado de Ese Vargas ese fue el deslizamiento esa vez. y las yo me inundaciones. En recuerdo. Sí, de la Vargas. inundación. 29, yo llegué el 99 y salí de ahí a mediados del 2000. Yo duré más de 6 meses allá. Wow, Dios mío. Durante mucho tiempo ahí. En Berlín yo duré 8 meses. Quiero retomar, sí, es una experiencia bárbara y no era para menos. Si alguien dentro de la Cruz Roja Dominicana debía alcanzar el estatus de delegado, era precisamente esos dos mencionados, tanto el doctor Acosta por su alineación al área de desastre y Alejandro Valverde por su abrumadora, vasta experiencia y tiempo también como socorrista, entrenador de socorrista. Lo que me encuentro raro fue que nunca enlazó con el CICR, porque también Alejandro es bien versado en lo que es DIH, pero vaya, una son de cal y otra de arena, ¿no? Ahora mismo, Hogando, número uno, el CICR no es en desastre.
y tú lo sabes mejor que yo, es en guerra. Y el 6R tiene una predilección por los delegados que hablan francés, porque es el idioma oficial del 6R. Es por eso que yo nunca enlacé con el 6R. Pero Alejandro, había una premisa o una creencia, o no sé cómo llamarle, o por lo menos de alguien yo le escuché que decía que había que ser suizo para ser del 6R. No, para ser delegado oficial es una cosa. El que va a hablar con los gobiernos, el que va a hablar con los funcionarios, sí, tú tienes que ser suizo. Ahora, ellos contratan médico, enfermera, logística y un sinnúmero de personas que no tienen que ser suizos, pero ellos tienen una cierta predilección a personas que hablan francés porque el idioma oficial de 6R es el francés. Ok, ahora entiendo la diferencia. El combatiente. Sí. Quiero retomar algo que mencionó Rafael Cornelio hace un rato, y te lo había dicho, no sé si salió publicado al aire o si se quedó en edición. Hubo varias provincias del país que por una razón u otra descollaron y llegaron a tener un nivel técnico igual o superior al de la Cruz Roja Central, Santo Domingo, por así decir, o específicamente. Por ejemplo, hacia el este, en su momento, La Romana fue un bastión. San Pedro también. San Pedro. San Cristóbal era durísimo. Ana sí. fue durísima. Baní. Y así, Moca. ¿Quién habla ahí? La mujer de Polanco. Se filtró una... Ok. Y así hasta llegar a Barahona. Y con relación a lo que dice Cornelio de que estuvo tratando de ser monitor en la capital, es Alberrez. Estuve en contacto con Cornelio en Barahona y, como él mismo dice, lo asimilé como que yo estaba dando. Me di cuenta de algo. El manual de primeros auxilios básicos que ellos usaban estaba por encima del manual básico de nosotros. O sea, hoy con el criterio que tengo puedo decir que eso era mínimo un primer auxilio intermedio con un poquito más. Correcto. Es por eso que tan pronto entiendo la capacidad de Cornelio, trato de elevarlo lo más rápidamente posible a monitor, y cuando él va a Santo Domingo a continuar sus estudios o a iniciar sus estudios superiores, pues trato de incorporarlo a la academia porque sé de la capacidad de Cornelio. Pero como él mismo explica, ya estaba más involucrado con el doctor Rodríguez en el área de VIH-Sida, y perdimos ese buen elemento en el área académica, pero yo siempre le puse el ojo puesto desde la primera vez que compartí con él y vi el material de apoyo que ellos usaban para capacitar. Bueno, señores, creo que debemos de hacer una pausa acá, ya que recuerden que esto se va a subir a la web por el podcast. Por Spotify van a poder oírlo o referirlo a otra persona para que lo oigan. Encantadísimo de haberlo tenido aquí a todos. Espero podamos volver a hacer otra tertulia como segunda parte. Vamos a ver cómo se puede extender más personas, y así todos podemos tener participación en ella. Y con las reglas del lugar, de que por favor en un lugar que puedan estar en silencio, donde no salgan otras voces. Muchísimas gracias por su participación, Valverde, un gran abrazo. Al fin te tenemos en esa tan esperada entrevista que quería. A Félix ya se le hizo. Cornelio, queda una. Estamos pendientes. Sí, y otro para Leslie Batista, que nunca pudo dar con este nuevo app, pero ya te haremos llegar un video con él. Muchísimas gracias por estar en la Radio Antén, y como vuelvo y repito, recordando el pasado, no para vivir en él, sino para que podamos mostrar esas divinidades que se hicieron en el pasado, para preservar,
para preservar el pasado, visualizando un mejor futuro. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches todos. Igualmente. Gracias Aldrin, gracias a los demás por darnos la oportunidad de poder expresar algunas que otras experiencias. Un placer, Valverde. Espacio. Igualmente. Alejandro, si nunca te di las gracias por tu mentoría y por no me la tiene que dar. Soy un trago amargo, te la voy a dar ahora antes de que me muera, pues yo estoy operado y cualquier cosa puede pasar. Hermano, gracias. Gracias, tío. Valverde, y el mamá la nunca muere. Ese no va a enterrar a todos nosotros. Para que lo sepa. Valverde, aquí está. Tus hijos y tus nietos están aquí. Académicamente. Para Nueva York. Que pasen buenas noches. Prepárense. Pues solamente dime el día y allí estaré. Que pasen buenas noches. No me lo diga, que yo trabajo en una línea aérea. Pero claro, desde que tú me lo digas, yo bajo para allá. Solamente tiene que dar yo voy para allá. Avísame con tiempo. Okay. Pues ya todos saben, y mil gracias por sus aportes a esta comunidad, a esta parte de revivir el pasado. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Okay. Buenas sean.